Argentina antes y después de la privatización. Comencemos con que una cuadrilla del Ministerio de Agricultura hizo un descubrimiento de petróleo en Comodoro Rivadavia. Este descubrimiento trajo una pregunta como ¿de quién sería el legítimo dueño del petróleo? Esto se contestaría en el Senado de la Nación, ya que se discutiría la ley por la privatización de YPF. Esta ley se aprobó el 24 de noviembre de 1992. Con esta ley aprobada, el petróleo pasaría a ser privado y también pasaría a ser de las provincias. El gobierno de ese momento había prometido que el dinero que se generara pasaría a ser de los jubilados, cosa que nunca se cumplió. Con la privatización no solo cambiaría la economía argentina, sino que también cambiaría el aspecto social. Por ejemplo, las ciudades antes de la privatización de YPF. Concretamente, la ciudad central de administración de YPF. Cada persona que habitaba ese lugar tenía su respectivo trabajo, mayormente referido al petróleo. Luego de la privatización esto cambió. Las personas abandonaban la ciudad ya que no se les pagaba o directamente eran despedidas. De esta manera las personas protestaban de manera violenta, ya que no se les recompensaba como se debería. Hay que remarcar que la Argentina sufrió una traición por parte de una clase dirigente, ya que entregaron el petróleo y el gas sin haber perdido una guerra. Entonces podríamos decir que la decisión de privatizar el petróleo fue mala, porque YPF tenía un papel muy importante dentro del país. Y con la constitución de YPF se tenía el concepto de que el petróleo sería un bien estratégico y que la venta de combustibles sería para el servicio público, es decir, que sería para la salud, para las inversiones, para las escuelas, para las nuevas energías, etc. El petróleo se encontraba en las provincias, en las cuales algunos gobernadores daban concesiones para su beneficio. Con esto de la provincialización, obviamente trajo consecuencias porque trajo el debilitamiento y la pérdida de renta. Es decir, pasamos de ser un país petrolero a que las provincias tomen las decisiones. Esto trajo la falta de inversión, la pérdida de explotaciones, la baja de reservas, es decir, que teníamos menos petróleo. Obviamente teníamos que estatizar y nacionalizar el petróleo. Estatizar para que sea un bien público y nacionalizarlo para que sea de la nación argentina y no de unos grupos oligárquicos de algunas provincias. Hay que decir que esto de la privatización pasó en el gobierno de Menem. Tras pasar unos años, finalmente en el gobierno de Cristina Fernández se logró la nacionalización. El 3 de mayo de 2012 se aprobó esta ley. Esto de la nacionalización trajo cosas buenas como malas. Buenas en el sentido de que se recuperó el uso de un bien estratégico y que la compañía aumentó la producción de combustibles. Y lo malo de la nacionalización es que el Estado no invirtió en descubrir nuevos pozos y que también nos adeudamos fuertemente, ya que la empresa anterior, Repsol, nos hizo un juicio por la forma en la cual manejamos la empresa. Bueno, esto es lo que aprendí e investigué sobre la privatización antes y después de YPF. Espero que esté bien y le guste, profe.